Ya ver, chicos. Buenas tardes. Espero que ahí sí funcione esto del internet. Lo siento mucho. Y bueno, vamos a ver una revisión de todo lo que hicimos las clases anteriores, ¿ya? Entonces empezamos con los elementos paralingüísticos. Los elementos paralingüísticos son aquellos elementos que acompañan a la lengua verbal, es decir, a todo lo que yo hablo, los van acompañando. Estos son el ritmo, el tono de voz, las pausas que yo hago para hablar, la entonación, los ademanes, todo lo que es comunicación, pero que no es necesariamente hablado. Puede ser también la risa o el llanto. En la parte en cuando yo hablo, así como ustedes, y en la parte escrita, en cambio, será todos los signos de puntuación, los puntos, las comas, los tres puntos, los puntos suspensivos, las comillas que utilizamos pueden ser los signos de admiración y los signos de pregunta. ¿Para qué nos sirven estos elementos paralingüísticos? Nos sirven para aclarar los mensajes que estamos tratando de dar y hacer énfasis en los mismos. Por ejemplo, cuando utilizamos los signos de admiración, como por ejemplo, cállate, entonces utilizo signos de admiración. O pregunto, ¿en dónde está la farmacia? Con signos de pregunta, ¿no es cierto? Ya. En cambio, en las obras literarias, ¿para qué nos sirven los elementos paralingüísticos? Nos va a permitir identificar las personalidades de los personajes que estamos teniendo dentro de los libros para ver si son enojones o si son tranquilos. También nos va a permitir interpretar los estados de ánimo de los mismos, si nos están gritando o si nos están preguntando algo, algún tipo de ademán que nosotros nos podemos imaginar leyendo los signos de puntuación. Entonces, ¿cuáles eran los elementos paralingüísticos? En el lenguaje verbal tenemos el tono, el ritmo, las pausas, la entonación y la expresión gestual. Mientras que en el lenguaje escrito vamos a tener los tres puntos, el punto, la coma y el punto y coma, los signos de admiración, los signos de pregunta y las comillas, por ejemplo. Y ahora, los neologismos. El segundo tema. ¿Qué son los neologismos, chicos? Son palabras nuevas que creamos en nuestra lengua por necesidad de la evolución del lenguaje y de las cosas que han ido evolucionando. Por lo general lo utilizamos para nuevas cosas como la tecnología, que siempre está evolucionando y tenemos que darle un nombre a las cosas que estamos haciendo, ¿no es cierto? Suelen venir o los solemos sacar del idioma inglés o del idioma francés. ¿Para qué nos sirve? Pues para dar un nombre a las actividades nuevas que nosotros estamos realizando. Esto quiere decir, por ejemplo, ingresar a Google, googlear, stalkear, revisar un perfil, el chatear, el escribir un mensaje por medio de una red social, escanear, es como tomarle la foto, ¿no es cierto? El antivirus, el ciberespacio y el ovni, que es, por ejemplo, o sea, los ovnis, que es objeto volador no identificado. Ya, su clasificación. Se van a clasificar en dos, por forma y por semántica. Por forma, es decir, que habrá un cambio o no habrá un cambio en la morfología de las palabras. Esto quiere decir que sacaremos pedacitos de unas palabras y las vamos a unir a otras para darle un sentido, así como teledirigido o aeronave. Y en la semántica, esto quiere decir que tal vez que no va a cambiar la forma de la palabra, va a escribirse igual, pero su significado va a ser completamente diferente. El virus, por ejemplo, los virus cuando nos enfermamos y los virus de las computadoras. ¿Ok? ¿Y qué serán los extranjerismos? Los extranjerismos, en cambio, serán expresiones de un idioma extranjero, de otro idioma que no sea el nuestro, que los utilizamos en nuestra lengua. Por lo general, los tomamos del idioma inglés y decimos el man cuando ellos dicen the man. A Google, que es una palabra en inglés, nosotros lo utilizamos. Wi-Fi, baby,
el barman, el afiche y así entre otros, ¿no es cierto? Y los barbarismos, en cambio, son los extranjerismos o pronunciaciones que están mal utilizadas. Por ejemplo, aeropuerto, cuando se escribe aeropuerto y se pronuncia aeropuerto, o cuando escribimos aeropuerto con i. El aperturar, el en vez de abrir, y accesar, en vez de acceder, son algunos barbarismos que podemos encontrar en nuestra lengua, ¿ya? Luego vamos a ver el prefijo y los sufijos, que es otro tema que también vimos. El prefijo es todo lo que le antecede a la palabra, al morfema, a la raíz de la palabra. La raíz de la palabra o el lexema será lo que no va a cambiar, ¿ok? Y y los morfemas cambiarán el sentido de la palabra. Esto quiere decir que nos harán ver si son positivos o negativos. ¿Ok? Las afirmaciones. ¿Para qué nos sirven los, los prefijos? Y los sufijos, en cambio, serán lo que vaya después del lexema, o sea, después de la raíz de la palabra. ¿Para qué nos sirven estos dos? Para darle un sentido diferente a las palabras, utilizando la misma raíz. Por ejemplo, cuando yo uso la raíz pan, entonces voy a poder hacer panadero, pancito, panzote, panadería, y así voy a ir jugando con las palabras, ¿no es cierto? Y en cambio, esos serían los sufijos. Y los prefijos, por ejemplo, ex alumno, eso quiere decir que ya no fue. Ex novio, que ya no está, ¿no es cierto? Asintomático, cuando utilizo la A. Asintomático, entonces era sin A, que significa sin síntomas. ¿Ok? ¿Y dónde van? Entonces los prefijos irán antes del lexema de la palabra y los sufijos irán después del lexema de la palabra. Ya. Entonces, si hablamos tanto del lexema, ya vimos que es el lexema, ¿no es cierto? Es la raíz, es la parte que nunca va a cambiar de una palabra. Y a partir de ella vamos a poder seguir formando palabras. Por ejemplo, flor. Podemos formar la palabra florecer, floral, florido, florecerá, flores, florecitas, floresotas, aflorales, ¿no es cierto? Entonces, así serían las conjugaciones que nosotros podemos ir eh, realizando con las palabras. Ahora vamos a ver cuáles son los sufijos, perdón, los prefijos y cómo los utilizamos. Los prefijos, por ejemplo, tenemos ante, que significa con anterioridad, antes de tiempo. Cuando utilizo co, es unión. Utilizo con, es una reunión o una cooperación. Cuando utilizo contra, por ejemplo, contra orden, entonces es una posición opuesta, obviamente. Es algo contrario. Cuando utilizo cuasi, es cuando no es completo, es más o menos, ¿ok? Cuando utilizo desprotegido, despeinado, entonces es negación, que no existe. Cuando utilizo es en oposición, discernir, dinaminar, así, entre otras. Cuando utilizo en cambio, es la negación. Estoy disconforme, está discontinuo, entonces estamos negando que exista eso, ¿no es cierto? Estoy inconforme o disconforme, cualquiera de las dos. Ya, por ejemplo, se utiliza cuando yo estoy dentro de un lugar. Extre lo utilizo como una situación intermedia entre los dos, ¿ok? Entre las dos situaciones, extremeditado, extratejer, mientras tejo, mientras medito, y ya. Ex, como ya les dije, es algo que ya ha dejado de ser, ex alumno, ex presidente, ex novio, etc. Y extra
es que está fuera de extremadamente duro, extremadamente difícil, ¿no es cierto? Entonces es algo sobre de, ¿ok? Y los sufijos. Entonces tenemos que recordar que van después de las palabras, ¿no es cierto? Del lexema de la palabra. Por ejemplo, aco, que es algo despectivo, es pajarraco y es algo que lo utilizamos como algo despectivo. El habla, por ejemplo, habla ible, es probable, es temible, es algo digno de, se puede decir. Cuando termina en aseo, significa una aproximación, que algo se aproxima a eso, ¿ok? El hada y el aso es el golpe, puñetazo, trancazo, predada, patada, termina, ¿no es cierto? Es algo referente a un golpe. Cuando termina en ador, hedor y idor, es un agente o es un oficio. Corredor, comprador, seguidor, contador, etcétera, etcétera. En cambio, cuando utiliza ansia, es un sustantivo abstracto, que por ejemplo es importancia, ignorancia, extravagancia, ¿ya? Cuando utilizamos, por ejemplo, dero, será de un lugar, lavadero, comedero, bebedero, embrasadero y así. Y cuando utilizo tor, es como para dar una clasificación a una actitud de una persona. Diseñador, orador, lavador, hablador, así, entre otros, ¿ok? Entonces, esos serían los prefijos y los sufijos, que recordemos que van a cambiar la connotación o el significado de la palabra. Ahora vamos a ver la poesía. En la anterior clase vimos la poesía slam, ¿ok? Entonces, la poesía slam por lo general no tiene una rima. Y que primero empecemos por qué es la poesía. La poesía es una composición literaria lírica en donde las palabras van a ser la belleza y la expresión de los sentimientos de las personas. Pueden estar regidos a una métrica y a una rima cuando son escritas en verso y en estrofa, pero pueden ser escritas como en slam, que el slam es una poesía más libre, ¿ok? Que no necesita rimar. Es una forma de expresión donde se escriben las ideas en versos, como les dije, y en pensamientos y sentimientos de las personas. Porque está compuesta, una poesía por lo general, está compuesta en versos, que son cada liñita, y las estrofas son la unión de los versos. Ok. Y la unión de las estrofas será el poema. ¿Qué debe tener nuestro poema? Nuestro poema debe tener una rima, que son la coincidencia de los sonidos al final de cada verso, el ritmo, que es los acentos de lo que yo utilizo las palabras para que se parezca y tenga musicalidad, los recursos estilísticos y las figuras literarias que yo utilizo, por ejemplo, el símil o la metáfora o la exageración para hacer más llamativo o más bonito a mi poema. Y la medida, que será la métrica. La métrica es cuando yo separo cada sílaba de las palabras y cuento cuántas sílabas hay por cada verso. Ok, ahora veamos la poesía slam, ¿ok? La poesía slam por lo general es una competencia en la que yo expreso lo que yo estoy sintiendo sobre algo. Por lo general dura unos 3 minutos y se recita un poema frente a mi competidor. Es decir, que yo paso a un micrófono y digo un poema, algo que puede rimar o puede no rimar, sino que yo trato de expresar lo que yo estoy sintiendo. Puedes leerlo o puedes solo exclamarlo, ¿ya? Aquí la expresión va a ser sumamente importante porque será el mensaje que yo le dé a mi poema. Entonces, ¿cómo se realiza la poesía slam? Se realiza en una ronda. Por ejemplo,
hay 3 participantes. Yo empiezo, entonces luego seguirá después de 3 minutos mi compañero y luego mi otro compañero. Y yo tendré que contestarle a su poema. Más o menos es como cuando hacen rap en la calle, algo así, pero con poesía. ¿Cómo hacer nuestro poema slam? Tenemos que escribir todo lo que vemos y todo lo que nos llama la atención. Tenemos que aprender a leer en voz alta para que esto suene un poco más bonito y eliminar lo que no es necesario. Tenemos que leerlo nuevamente para ver si es que quedó bien o no y poner además los tonos de voz y las posturas que serían importantes, ¿ok? Verán, yo por ejemplo le hice recién un poema slam hace 2 días creo y déjenme, y era sobre lo que nos está pasando ahora, ¿ok? Se los voy a leer. Va así. Sí, me quejo. Claro que me quejo. Por los que no tienen voz y por los que no son escuchados. Me quejo por los que han muerto y por todos los que están encerrados. Me quejo porque unos tienen las manos llenas y otros no tienen ni pan. Me quejo por la violencia que hay en las casas y porque otros no tienen casa. Me quejo de los que salen en las calles por inconscientes y a otros les toca salir obligados. Me quejo porque el gobierno no dio prioridad a las prioridades. Me quejo porque recién lo ves ahora y te llenabas la boca hablando de igualdad para nuestro pueblo. Y no, no te equivoques. No es una política, es tu forma de sociedad. Me quejo porque veo cómo se muere mi gente, que los envolvemos en plástico y los enterramos en cartón. Me quejo porque somos estadísticas y no personas para ellos. Me quejo porque hay personas que no fueron ni siquiera sus números falseados. Me quejo porque nos sirve el 171 de tu maldito sistema de salud. Y si enfermo o enfermas, sé con certeza que no conseguiremos una cama. Me quejo porque me duele ver a mi pueblo y a mi gente sufrir. Me quejo porque mamá dice que debo ser fuerte si no vuelve. Me quejo porque en el fondo tengo miedo y sé que no soy la única. Me quejo porque tal vez podremos perder a alguien. Y me quejo al final de todo para ver si aprendemos y mejoramos. Ya chicos, ese sería el tema de la poesía slam. Y ahora les voy a dar la clase del día de hoy. Ok, la clase del día de hoy es sobre la poesía épica. ¿Pero qué es la poesía épica? Tenemos que retomarnos a la antigüedad, en donde la poesía ya existía, pero se lo utilizaba por lo general en cantos líricos y así. Entonces, ¿qué son? Son obras sumamente antiguas y representativas de toda la literatura y el arte en general. La poesía épica son relatos o narraciones en verso que, como les digo, eran cantadas por poetas y por lo general trataban de dar a conocer las guerras o las cosas que pasaban en Grecia y en Roma y allá, en ese tiempo. ¿Cuáles son las obras más representativas de la poesía épica? Tenemos a la Ilíada, a la Odisea y a la Eneida, y los cantos líricos. ¿Qué es la Ilíada? La Ilíada es una narración bélica. En la Ilíada se van a narrar los diversos acontecimientos de la guerra de Troya, donde existirá Aquiles, el caballo de Troya, el que irán a rescatar a Helena y así. Entonces, más o menos relata eso, pero en cantos. La Odisea, en cambio, es un poema épico constituido por 24 cantos y es atribuido al poeta griego Homero. Él fue quien lo escribió. Y es el viaje o la odisea o los viajes que tiene que realizar eh, Odiseo o Ulises para regresar a su casa después de más o menos 10 años de guerra. Entonces nos cuenta más o menos algunas anécdotas de ellos con sirenas y cosas así súper mágicas. Y la Eneida
La Eneida es un poema épico latino escrito por Virgil entre el año 29 y 19 a.C. y cuenta más o menos la historia legendaria de Eneas, que era un lugar que fue conquistado y cambió de gobernador cuando Troya, cambia de gobernador y comienza a relatar después de eso, después de la guerra, todos los acontecimientos que surgieron en este tiempo. Eso es básicamente lo que es la poesía épica y van a tener un deber. El deber es realizar un mapa conceptual donde están los años y los autores y el pequeño resumen que tienen más o menos en su diapositiva sobre qué se trata las tres obras representativas que vimos en la clase. Ahí, acompañado a sus diapositivas, están dos videos que ustedes deben ver y pueden ver para poder realizar su deber y les va a aportar una mayor información. Eso es todo, chicos, y muchas gracias.